Estamos grabando ya. Nuevamente, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a nuestra lección número 3, La Nación Elegida. Y hoy vamos a ver lo que ocurrió en el monte del Sinaí. Todos ustedes vieron un video y unas preguntas para responder en el día de hoy. Pero como siempre, comenzamos primero con la bendición del Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar aquí, en tu nombre, sentados a tus pies, escuchando tu palabra. Permite, Padre Celestial, que podamos crecer en tu palabra y seguir adelante. Hoy que vemos, Señor, que das la ley, permítenos tomar con la conciencia de lo importante que es seguir tu ley. Y lo más importante, mirar a Jesucristo como el cumplidor de la ley que yo no pude cumplir también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué pasó en el monte de Amén. Sinaí? Quiero, antes de pasar, eh, estamos haciendo selecciones para este curso, pero hay todavía muchísimo material anterior a esto que me gustaría que ustedes leyeran. Entonces, lean en su tiempo libre ante lo que pasó desde el momento de la salida de Egipto hasta este momento. Dios saca a su pueblo con la última plaga, que es la muerte del primogénito. Y Dios instituye la Pascua apuntando a Jesucristo. Luego, una vez que el pueblo sale, el faraón decide no dejarlos ir, sino que decide perseguirlos para volver a esclavizarlos, asesinarlos, lo que sea. Llegan al Mar Rojo, el pueblo se siente desesperado, listos para morir, y Dios nuevamente hace lo que tiene que hacer en un despliegue de poder gigantesco. Le dice a Moisés, Moisés, no te preocupes, haz lo que tienes que hacer, yo te doy el poder. Y Moisés levanta las manos y el Mar Rojo se abre de par a par para que el pueblo de Dios pueda cruzar sobre terreno seco de un lado hacia el otro. Mientras tanto, el Señor estaba deteniendo a los egipcios, atascaba las ruedas, no los hacía avanzar. Pero una vez que los israelitas cruzaron el Mar Rojo y los egipcios estaban en el camino, el Señor dejó que el agua regresara a su nivel y ahogó a todos los egipcios. De esa forma el Señor protegió a su pueblo y mostró nuevamente su poder. Esto aunado a lo que vamos a ver hoy. Vemos que el Señor una y otra vez se presenta con gran despliegue de poder para mostrar quién es Él. Pero para nosotros también es importante entender que al final del día, realmente lo que cambia el corazón del ser humano no son los milagros, no son los despliegues de poder, sino su palabra, sino lo que Él hace por nosotros. Finalmente lo que cambia es el Evangelio, que es la historia de Cristo en nosotros, que sí cambia todas las cosas. Van a ver este mismo pueblo que no difiere en nada de ti y de mí, somos igualitos. Van a ver a este pueblo ahorita también temblar de temor ante el Señor. Después lo vamos a volver a ver cuando Moisés sube una segunda vez al monte del Sinaí a traer las segundas tablas. Y cuando regresa, después de haber visto todas estas cosas extraordinarias, vamos a ver el pueblo prostituido y vamos a ver a este pueblo construyendo un becerro de oro para alabarlo en vez de nuestro Dios. Así, en cuestión de días simplemente. Al final del día, nuevamente, por eso es que los milagros en sí son importantes, Dios los hace, pero no es lo que mantiene a la gente fiel hacia el Señor, sino la palabra y lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces avancemos. Hoy que tenemos en el objetivo de esta lección, vamos a compartir, seguimos enfocándonos en captar y vamos a compartir qué dichos o qué costumbres de pueblos podemos nosotros utilizar para ilustrar la historia que tenemos. Los dichos y las costumbres normalmente son bastante sabias, envuelven mucho de la sabiduría popular y son como parte de lo que son los proverbios también. Entonces, muchas veces podemos tomar algo que la gente conoce para reforzar un punto bíblico. Y otras veces hasta lo que la gente conoce, un refrán popular, para contradecirlo con lo que dice la Biblia, para mostrar el contraste de uno y el otro. Entonces, hoy vamos a ver eso. También vamos a usar el método de las 4C para leer y entender lo que pasó en este texto. Y finalmente vamos a identificar el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas. Así que vamos a ver un momentico. Sí.
Avanzamos entonces. Captar, captemos entonces. Ustedes les puse una tarea de am, tener una forma de captar. Como si ustedes tuviesen una forma de captar con un dicho, con un refrán, con una cultura popular de lo que estamos viendo hoy. Hay muchos espacios, hay muchas cosas que podemos resaltar de la lectura. ¿Qué podrían decir? Yo les voy a dar un par también después de ustedes. ¿Alguien quisiera ayudarnos con qué dicho, qué refrán, qué frase pudiéramos utilizar para captar lo que estamos viendo? No todos a la vez, porque entonces es difícil este, entendernos, pero cualquiera de ustedes. Recuerden que estamos aquí, no hay malas respuestas realmente, o sea, simplemente estamos construyendo y estamos animándonos los unos a los otros, aprendiendo juntos. Les voy a dar uno y ustedes siguen con el siguiente, ¿ok? Y, ok, tengo a Víctor. Víctor, adelante. Víctor, el micrófono, tienes que activarlo. Ahora sí, ¿Se escucha? ¿Me escuchás ahí? ¿Se ya te, escucha? ya te escucho. Bueno, quizás no voy en referencia a una frase o algo, pero para, para mí es preguntar si conocen más o menos la historia de los 10 mandamientos. Ujú. Y quizás de entrarle por ese lado como para empezar a desarrollar la historia. Excelente, Víctor. Es muy buena esa idea porque casi todo el mundo, aunque no se conozcan los 10 mandamientos, casi Claro, todo el mundo sabe que hay 10 mandamientos y se sabe uno que otro. No importa el orden, pero por ejemplo, todo el mundo te va a decir no matarás o algo así por el estilo, porque es uno claro. que entonces, muy buena forma de entrar. Y de hecho, el que yo tenía para mostrarles el primero tiene que ver con eso. Ahorita se los digo. Marco, Sí, buscando uno de actualidad, yo eh, generaría una pregunta disparadora de discusión, ¿verdad? Am, Sabemos que la frontera para entrar a Estados Unidos hoy está más cerrada que nunca, ¿verdad? sí, señor. Parece una muralla de Jericó eso, ¿verdad? Sí, está reforzada, ahorita la están reforzando, sí. Yo preguntaría, ¿qué haría usted para poder evadir esa muralla? Ya, ok. Y la intención de utilizar eso para poder reflejar o sea, lo que estamos haciendo hoy, porque fíjate tú, una de las funciones de la ley de Dios, Marcos, y que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, es separar el pueblo de Dios, crearle una cerca al pueblo de Dios para separarlo del resto del mundo. Por eso es que el pueblo de Dios era tan peculiar. Por toda la ley que Dios le había dado, la gente reconocía a los judíos, que eran muy diferentes y los separaba y los mantenía para él. Es parte de eso de las cosas que Dios. Muy bien. ¿Ustedes han escuchado a un niño decir alguna vez, no es justo? Esto no es justo. Y yo creo que todos hemos escuchado eso, ¿verdad? Porque los niños muchísimas veces tienen hasta los niños, todas las personas tienen un sentido de lo que es la justicia. No tenemos que darles muchas lecciones para saber que algo está mal. ¿Por qué eso ocurre? Porque en el corazón del ser humano, como dice el apóstol Pablo en Romanos, existe la ley de Dios escrita en el corazón. Que él dice que algunas veces a la gente lo acusa y otras veces los excusa, pero la gente en su corazón sabe cuando están actuando mal, como si la ley serán juzgados. Todo el mundo en su corazón sabe que asesinar a alguien sin ninguna razón está bastante mal. Esto ocurrió cuando nosotros estábamos en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Ellos tenían la ley de Dios escrita en su corazón y la obedecían perfectamente, la tenían sumamente clara. Cuando entra el pecado daña, elimina la claridad de la ley, pero todavía deja los vestigios de la ley puesta en el corazón de los seres humanos. Por eso es que es como cuando nosotros íbamos a clase en nuestros colegios y la maestra escribía con tiza en el pizarrón y si la maestra agarraba la tiza, el borrador y se lo pasaba por encima de la frase, si nosotros veíamos con cuidado, todavía podíamos ver cosas que estaban escritas allí. Así más o menos fue la ley de Dios que
con el pecado, pasó el borrador, pero todavía quedaron las cosas grabadas en el corazón que hacen que las personas tengan una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso el apóstol Pablo dice, algunas veces la conciencia los acusa, algunas veces no los acusa. Pero esta conciencia nos permite a nosotros, de cualquier país, de cualquier religión, tener cosas como la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano. Entonces, nos ponemos poner de acuerdo todos como universalmente, porque esta conciencia está allí, esta ley está escrita en el corazón, pero no está clara para todos. Entonces, Dios, así como se hizo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Dios nos está dando ahora su ley claramente para que podamos entender con claridad cuál es la voluntad de Dios para el pueblo de Israel y también lo vamos a ver para nosotros. Entonces, sería una de las formas de captar y hay muchísimos más. No sé si alguien quiera tener algún otro ejemplo o pasamos a la siguiente. Adelante, hermano Alejandro. Un dicho corto, lo más, no se cuenta lo que no va a cumplir o algo por el estilo, porque ellos, ellos juran ante Dios, pero al final no, lo que dijeron no lo cumplieron, ¿no? Cuando hablaron todos en una sola voz, Eh, por dar un ejemplo. sí, señor. Sí, qué tan difícil es seguir la ley. Qué tan difícil es. Sí, definitivamente es una buena forma para que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo. Aquí tengo una para ustedes. La bandera del Brasil, de hecho, que aparece allí. Como ven, que el Brasil tiene en la altar del medio, dice orden y progreso. Y esto refleja también lo que dijo Sócrates una vez. Sócrates dijo que la constitución es el alma de un país. Sin la constitución, el país entra en caos, no hay forma de manejar un país. Y esto es lo que representa también aquí Brasil. Con orden sin orden no hay progreso. Entonces es importante tener un buen orden para poder tener una sociedad civilizada y que pueda progresar. Precisamente también eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos da a nosotros los lineamientos en los cuales nosotros podemos vivir de una forma agradable a la voluntad de Dios. Y separando el pueblo, y al mismo tiempo vamos a ver que la función principal de la ley de Dios va a ser, ciertamente nos va a ayudar como una guía, pero nos va a funcionar para mostrarnos a nosotros la necesidad que tenemos de un Salvador, y eso vamos a entrar un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, entremos entonces en el método de las 4C para entender lo que está pasando aquí. Primero, el captar, ¿ok? Ya lo vimos, sin embargo, podemos hacer otra referencia. Aquí ven ustedes una noticia real, algo que estaba ocurriendo hace poco. Eh, los políticos en Chile trataron de cambiar la constitución que estaba anterior. Y la gente votó y dijo, no, no queremos cambiar la constitución, queremos que las cosas se mantengan como estaban. Cuando Dios nos da a nosotros su ley, la ley moral, esa ley no está sujeta a las constituciones como las que tenemos en nuestros países. Estamos en libertad como ciudadanos de votar y decidir como país si queremos cambiar la constitución o no, pero no estamos en la misma libertad de cambiar la voluntad de Dios para todos los pueblos. Cuando Dios habla y nos da sus 10 mandamientos, vamos a ver que es la voluntad de Dios para que todo el mundo lo sigamos, desde que lo entregó hasta el día que Jesús, el Señor, regrese. Entonces, contemos la historia. La historia es bastante larga. Ya ustedes saben, les he dado mis sugerencias, es que se divida el texto entre todas las personas que están allí en el grupo, los que quieran leer, los que estén dispuestos y entonces puedan leer entre todos. Yo tengo aquí unas láminas para que ir siguiendo, hacer un pequeño resumen de nuestra historia, porque ya todos ustedes la leyeron y entramos allí, ¿no? Esto es una foto, si ustedes lo buscan en Google o cualquier buscador, sobre lo que es el monte Sinaí hoy en día, que dónde está, esta es una de las fotos mayormente que van a salir. No tenemos a ciencia cierta la ubicación del monte Sinaí donde Dios le habló a Moisés. Probablemente, realmente, es muy, muy probable que sea esta región, pero lo que no sabemos es cuál de estos picos fue.
Entonces, no lo saben, pero no es importante. Sabemos que sí ocurrió, sabemos que es un hecho histórico, pero simplemente este que está aquí centralmente pareciera ser el sitio donde Dios le habló a Moisés. Cuando hablamos de las cosas bíblicas, son cosas históricas, no son historias de más allá. Y en esa historia vemos a Moisés y Aarón, el pueblo de Dios se quedó a las pies de la montaña, había una cerca para que ellos no pasaran. ¿Por qué? Porque esto nos muestra la separación que hay entre nosotros y Dios. ¿Por qué la gente no puede estar cerca de Dios? Porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Si nosotros nos acercamos a Dios con nuestros pecados, lo que vamos a recibir o sea, que es condenación. O sea, Dios no puede estar junto al pecado. Entonces, protegiendo a su pueblo, dijo, quédense allí, no se acerquen, no se acerquen más. Están en territorio santo. Luego el Señor mostró su poder desde la montaña y el pueblo temblaba completamente de temor y con razón. Cuando Dios se manifiesta en su gloria y en su grandeza, el ser humano, por su condición de pecador, tiembla. Cuando ustedes ven en la Biblia, cada vez que aparece el santo del Señor o un ángel del cielo, muchas veces vemos que en las historias tradicionales, las historias de la calle, muestran a los ángeles como querubines, como gorditos, con flechitas y cositas por el estilo. Esta no es la realidad que nos muestra la Biblia. Son seres poderosos, seres santos, y siempre a los hombres les causaba pavor. ¿Por qué? Por la grandeza de los seres celestiales, muchísimo más la presencia del Señor. Nadie mira al Señor a la cara y vive a menos que sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pueblo Dios se manifiesta y este temor llenó a todo el pueblo y con razón. Dios les estaba diciendo algo. Mi juicio es serio y es justo. O sea, es importante que nosotros nunca quitemos el temor del Señor. Lo que define nuestra relación con Dios no es el temor, pero yo tengo pánico y cada uno de ustedes tiene que tener pánico de desobedecer a Dios, de alejarse de Él, de estar en el lado de su justicia y no en el lado de la gracia. O sea, nuestra relación es una relación que nos permite decirle Abba Padre, acercarnos a Él, pero al mismo tiempo Él nunca se nos pierde el temor en el sentido de la grandeza. El conocimiento, el principio de todo conocimiento es el temor del Señor. Así nunca se va, está mezclado con el amor increíble que tenemos para Él. Entonces, aquí tenemos nuevamente, el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos, que es la ley moral para todo su pueblo, para todos los tiempos. Consideremos entonces lo que ocurrió allí. ¿Ok? Primero, ayúdenme aquí. ¿Quiénes son los personajes de esta parte, de esta historia? Voluntarias, voluntarios que no hayan hablado, no tienen que decirlos todos, pueden decir algunos cuantos. ¿Qué tal? Alejandro, ayúdanos entonces con los personajes. Bueno, Luis, yo noté acá Aarón, Moisés, los sacerdotes, la casa de Jacob, este, eh, Egipto, porque nombra, en el texto lo nombra Egipto, y de Águila, este, y podía, podía decir el pacto, nombrar también Muy bien, ok, como como, el pacto lo vamos a nombrar como, quizás como objeto, pero sí, ciertamente parte del pacto está allí. Mira, vamos entonces, Lina, ayúdanos con los objetos de esta historia. ¿Qué cosas hay en esta historia? Gracias, Alejandro. bueno, Luis, Buenas noches. Los objetos de esta historia son una nube espesa, la trompeta, los truenos, los relámpagos, el fuego, el humo, también los vestidos de cómo estaban vestidos los israelitas. eh, y creo que ahí, no, Gracias, no. Lina. Muy bien, excelente, excelente lista. Muy bueno. Jorge,
más objetos de la historia pues serían la tierra de Egipto, Ujú. pues también el desierto de Sinaí, que es el mismo monte, la nube espesa, como decía la hermana, los vestidos, la bocina, truenos, relámpagos, campamentos Muy bien, Jorge, y el humo. gracias. El humo Señor. y podemos añadir probablemente la cerca que separaba, que pusieron en limitación para que el pueblo no subiera. Muy bueno. Pasemos a Pastor, donde, sí, adelante. pastor, no, quería acotar más de la parte anterior del personaje, Sí, el pueblo de Israel, porque era el claro, personaje, ¿no? por Sí, supuesto. eso era nomás. Excelente, hermano. Muy bien. Todo el pueblo de Israel estaba allí presente porque esta ley era para todo el mundo. Todos estaban allí, hombres y mujeres. No, no solamente los hombres. David, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, me parece que no estoy tan de acuerdo ¿En porque qué parte? nos estamos olvidando del personaje principal que es Dios. Nadie lo Sí, nombró como eh, protagonista de la historia. no lo nombraron, yo No lo creo que lo nombraron, nombraron. pero si no lo No, no, no. nombramos, malísimo, porque él es precisamente Claro, el centro de la historia. es el centro Y de la historia. Y sí, segundo, la nube espesa es la manifestación de Dios vivo. correcto. Sí. Esa No sí la sé si es como nombraron. objeto. No, pero esa sí la nombraron. La nombraron como Sí, objeto. sí, pero no sé si, claro, pero no sé si entra como objeto o Es como como parte de un objeto. personaje, claro. Es como un objeto porque el Señor en sí no es una nube, él se Claro, manifiesta de esa forma, claro, se manifiesta en nubes, se manifiesta en fuego, entonces son manifestaciones de Dios, pero más no es necesariamente, ¿cómo se llama? El Señor en sí. O sea, él se manifiesta también en amor, eso sí es él, eso es parte de la esencia, pero estas son formas en las cuales el Señor estaba mostrando su presencia y que él estaba allí. claro. ¿Dónde ocurrió, David, esta historia? Y yo estaba viendo acá que justamente cuando lo llama al monte de Sinaí, ¿no? Sí, Señor. Que ese monte del Sinaí, déjenme buscar aquí en mis notas, también en Egipto se llama Jabal Musa. Ese es el nombre que le pusieron ellos allá y esta se encuentra como dice la Biblia, en el monte Sinaí, en la península del Sinaí en Egipto. Muy bien, excelente. Y está en el desierto del Sinaí, también en el monte del Sinaí, como dice. Y varias cosas, no solamente en el monte, sino en la cúpula del Sinaí. Excelente. ¿Cuándo? ¿Quién nos ayuda con cuándo ocurrió esta historia? ¿Quién quiere ayudar? Tenemos a Lina nuevamente. Gracias, Lina. ¿Cuándo? Bueno, la historia se ocurre cuando los israelitas llegan al desierto de Sinaí, pues porque ya lleva a cumplir 3 meses de haber salido de Egipto, o sea, 3 meses después de salir de Egipto, ellos llegan al monte de Sinaí. Correcto. Ahí dice en el versículo 19, 1, aparece esta referencia histórica. Nos encontramos nuevamente aproximadamente 1400 años antes de la venida de Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Hay varios problemas, pero ¿cuál problemas vemos nosotros aquí? ¿Alguna otra persona que quiera ayudarnos? ¿Qué problemas vemos? Vemos un montón de problemas. Entonces, eh, adelante, Alejandro. ¿Qué problemas vemos aquí? Yo veo, Luis, el problema principal es que somos hombres, ¿no? Somos de naturaleza caída y que a veces rápidamente decimos que sí, que podemos. Como te dije hace un rato, ellos se juntaron en una sola voz y le dijimos que ellos sí iban a poder. Pero a los días ya no podían hacer eso, viendo todo el poder, ¿no? De enfrente de creo que al tema, tal vez que se hubieran pedido a Dios, ¿no? Por nuestra condición caída, nuestra Claro. naturaleza. Esa es muy Ahí importante, sí, Alejandro. Esa es importantísima. Muy buena esa, porque esa es bien importante. Eso que estás creo que por diciendo. ahí eso. Sí, fíjate, Alejandro, y construyendo un poquito eso sobre lo que tú estás diciendo. O sea, y nuevamente me gusta mucho cuando dices somos. Te estás metiendo en el grupo como debe ser, porque no somos diferentes a los israelitas. Ah, tenemos la capacidad nosotros, aunque queremos, de seguir
la palabra de Dios perfectamente? O sea, tenemos nosotros, ¿puede el pueblo de Dios cumplir con todos estos mandamientos? ¿Podemos nosotros? Ahorita lo vamos a ver, vamos a indagar esto, pero es exactamente uno de los grandes problemas. Ok, el Señor me dio su ley y ahora, wow, ¿puedo seguir todos estos mandamientos? Ya, es un gran problema. Jorge, adelante. Profesor, Sí, uno de los problemas de la historia fue que cuando Dios le dijo al pueblo que viniera a la presencia de él, estuvieran preparados, señalizando límites al pueblo en los alrededores, ya, para que guardaran no subir al monte ni tocar sus límites, evitando la muerte. claro, Y como había límites para el pueblo, entonces, pues, la solución era, o sea, para no traspasar ese límite, pues el pueblo le dijo pues, qué iban a hacer porque pues Moisés y Aarón le preguntaron a Dios y como nos dijo que no podíamos pasar de este límite porque nos causaba la muerte, entonces el Señor solo autorizó a Moisés y a Aarón. Entonces para ello era un problema pues llegar a sí, la presencia de Dios en el monte de Sinaí por los límites que no tenían que traspasar. claro. Y esto es porque nuevamente hay un problema, hay una separación entre nosotros y Dios. Y Dios, de hecho, está poniendo esta separación y está cerca para proteger a su pueblo. No vengan para que no les pase nada, porque si no, ciertamente morirán. Es decir, ese es un gran problema, la separación que existe entre Dios y el hombre. Lina, Y quiero añadirle ahí al hermano, sí, la separación y el temor que le tenían a claro, Dios, porque de todas maneras, todo lo que explicó el hermano de que si se acercaban y esto, entonces había también temor. sí. Ese es uno de los problemas también. Vamos a ver que ahorita en la siguiente pregunta, si se soluciona el problema o no, que en lo del temor, puede haber un compromiso o una solución parcial o imparcial. Muy bien, tengo aquí, a ver, a Claudia y luego a David. Hola, ¿me escuchan? Sí, Claudia, perfectamente. Buenas tardes o buenas noches a todos. Bendiciones. Para Igualmente, mí Claudia. uno de los problemas que hubo también es la impaciencia de ellos y, ¿no? y caer a consecuencia de esto en la idolatría. Me parece que es un Sí, gran problema. grandísimo, grandísimo problema. Muy bien. David, ¿tú ibas a decir algo o estabas? Sí, sí, a mí lo que me llama la atención y me edifica es cómo nosotros tenemos la gracia del nuevo pacto hoy, porque para este pueblo era vosotros que visteis e hicisteis que salieron de los egipcios, dice, ahora diréis que hemos oído mi voz, que han oído mi voz, y guardaréis mi pacto. Entonces vosotros seráis como un tesoro, como un especial tesoro para Ah, el Señor. Pero no dejaba Dios de marcar su divinidad y no podía ni siquiera acercarse a Moisés si no se sacaba las sandalias. eh, Y diferente pasa con la venida de Cristo, el Hijo de Dios, donde Él se empieza a juntar con pecadores. Somos salvos por gracia a través Sí, de Él. señor. Bueno, ya vamos a disfrutar todo esto ahorita en la parte de donde la siguiente pregunta que es la solución y cuando hagamos la... ¿Cómo marca la divinidad del Padre y la gracia a Sí, través del Hijo? claro, Me llama muchísimo la atención. sí. Y nuevamente, una de las cosas que no debemos decir es que el Padre o el Antiguo Testamento teníamos, porque yo lo he escuchado inclusive de algunas personas que piensan que teníamos un Dios no existía la gracia, sino que era un Dios de ley, que era un Dios molesto, ogro, inclusive que escuché a una persona llamarlo sanguinario, que no tiene nada que ver con eso, sino que nuestro Dios no toma, él mismo no cambia, el mismo ayer, mañana y siempre. Cuando Dios se describe a sí mismo, se dice que se describe a sí mismo como el Señor compasivo, lento para la ira, lleno de amor. O sea, este es el mismo Dios de todo el tiempo. De hecho, este es el Dios, nuestro Dios el que pone en marcha conjuntamente con su hijo el plan. Y digan lo que digan, o sea, yo, yo no sacrifico a un hijo mío por nadie. Yo prefiero ir yo, pero por eso es que Jesús habla con su padre y dice, papá, vamos a hacer esto, vamos a glorificar tu nombre. O sea, es un momento muy íntimo entre él y su padre y dándose un voto de confianza.
y el papá le dice, sí, hijo, ya lo glorifiqué una vez y lo vamos a volver a hacer y siguen adelante los dos. Esto es algo muy compartido y bueno, pues, nuevamente forma parte de la intimidad de lo que es la Trinidad, donde el que me ha visto a mí ha visto al Padre, lo que el amor mío es el amor del Padre. Así que, wow, es espectacular. Entonces, no es un Dios molesto, sino que nos está mostrando una de las cosas importantes que es que Él es un Dios de amor y cuando se habla con un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y nos quiere a nosotros traer hacia Él. Por eso es importante que vamos a ver la función de la ley y en este caso hacemos bien en nuevamente siempre vamos a retener esa parte del temor de Dios, pero no como lo teníamos antes, porque ahora estamos, como acaba de decir David, gracias a Dios, gracias a Cristo, wow, ya estamos listos para verlo cara a cara. Así que va a ser una súper bendición. Entonces, veamos la siguiente pregunta. Tenemos aquí vamos avanzando. Ya hicimos el problema, la solución. ¿Se solucionan los problemas? Mencionamos varios. ¿Cuáles se solucionan? ¿Cuáles no? Dios quiere hablar con su pueblo para darle su voluntad. El pueblo tiene miedo de la presencia del Señor, tiene miedo de que le hable. La pregunta es, el pueblo dice, oh, ahora que yo tengo la ley de Dios, ¿la puedo cumplir? O sea, todos esos problemas están allí. A ver, Jorge, prevenida Lina. Profesor, sí se soluciona el problema porque como el pueblo no podía pasar los límites a la presencia del Señor, entonces los designados eran por Dios, pues Moisés y Aarón. Entonces la solución de todos esos problemas para que Dios pudiera tener la presencia de su pueblo fue cuando designó pues los mandamientos morales para que todos los cumplieran. Es una gran solución esos 10 mandamientos Mira, que Dios da a su pueblo de Israel. Sí, señor. excelente, gracias Jorge. Entonces Jorge nos está dando dos soluciones allí. Uno, una solución en cuanto al temor de poder estar en la presencia de Dios. Dios lo soluciona dándonos un intercesor entre Él y nosotros, así como también lo hizo Jesucristo más adelante, que estas son figuras de Cristo. Cristo intercede por nosotros y ya después de que intercede, lo bueno es que con la intercesión de Cristo ya abre el chorro, abre todo y eso, ahorita nuevamente cuando entremos en la parte de la apropiación, lo vamos a disfrutar profundamente. Y también la voluntad de Dios. Ellos no tenían claramente la voluntad de Dios, la podían tener escrita en su corazón, pero sabemos que de forma borrosa, y con esto Dios le da completamente cuál es su voluntad para que ellos puedan vivir acorde a la voluntad de Dios y con las bendiciones que también produce la palabra de Dios y seguir la voluntad de Dios como tal. Entonces, si se soluciona este problema, ¿qué más podemos decir que se soluciona en cuanto a la capacidad del pueblo de cumplir la ley? ¿Puede el pueblo cumplir la ley? ¿Puedes tú cumplir la ley perfectamente? Porque necesitamos cumplir con la ley. Sean perfectos así como el Señor es perfecto. Pregunta entonces, ¿pudo este pueblo continuar y observar la ley perfectamente? Alejandro, ¿qué crees tú? Sí, Luis, en los últimos capítulos cuando está en el 21, ahí él le da las ordenanzas, leyes. En la última, digamos, vida de este espíritu que estamos, Dios da las ordenanzas, leyes, por lo tanto, no quiere decir que cumplan a cabal forma, pero tienen una senda por donde, digamos, por donde guiarse. Digamos que es una guía, Dios los guía, Y tiene una ¿no? gran guía, eso ciertamente, y gracias a Dios, Dios le está dando eso para guiar a su pueblo. Pero digamos con la pregunta que estábamos haciendo. Puede, aunque Dios te ha dado la guía, Dios te ha dado los 10 mandamientos, el pueblo una vez que las recibe se hace la pregunta, ¿puedo yo cumplir perfectamente estos 10 mandamientos? Eso es un gran No, problema. No, No lo puede. el no. único que los puede cumplir es la imagen de Dios que es Jesucristo, Correcto. Entonces, ¿no? podemos decir que ese problema de poder cumplir con la ley de Dios se soluciona aquí. No. No. Pero, ¿cuándo se soluciona? Cuando 1400 años después. A ver, Lina, ¿cuándo se Profesor, soluciona ese problema?
Cuando Dios envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, a Jesucristo es salvarnos de nuestros pecados. exactamente. Entonces, Él nos manda y en la parte del cumplimiento de la ley, hay dos conceptos importantes para que ustedes lo conozcan y lo memoricen. Los méritos de Cristo se dividen en dos, su obediencia activa y su obediencia pasiva. ¿Ok? ¿Qué es la obediencia activa y qué es la obediencia pasiva? La obediencia activa, Jesús viene y toma nuestra naturaleza, se hace hombre, se encarna, se llena de... ¿Para qué? Para que Él pueda tomar nuestro lugar y hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Y qué es lo que nosotros no podíamos hacer? No podíamos cumplir con la ley de Dios en ninguno de los mandamientos. Pero Cristo sí vino y sí cumplió la ley perfectamente. Por eso es que Dios dice que al que no cometió pecado alguno, que siempre vivió perfectamente detrás de la ley, por nosotros Dios lo hizo, lo trató como si fuese un pecador. Entonces, este Cristo que viene, la obediencia activa es que toda la vida, por eso es cuando a Jesús lo estaban culpando en el juicio, y él le decía, si he hecho algo malo, acúseme de algo malo. ¿Qué es lo que he hecho? ¿En qué momento he roto la ley del Señor? Y nadie lo podía acusar porque realmente él nunca hizo nada malo. Entonces, esta es la obediencia activa. Y la obediencia pasiva es cuando Jesús pasivamente se somete a la muerte para nosotros. Él dice, nadie me quita la vida, yo la entrego, o sea, me voy tranquilo, me someto a esto por el beneficio de ustedes. Estas dos cosas es lo que hace que Jesús sea nuestro sustituto, viviendo por nosotros activamente y muriendo en nuestro lugar también. Y eso cuenta para nosotros. Es decir, soluciona el problema, no aquí en esta historia, pero se soluciona un poquitico más adelante en la historia cuando Jesús viene a ser nuestro sustituto. Alejandro, No, Luis, disculpa, voy a bajar la mano. no te Tenía preocupes. la Está mano bien. levantada. Disculpa. Entonces, ahora consolidamos a la apropiación de la palabra. ¿Ok? Vamos a hacer esto nuestro. Y en la consolidación, nuevamente volvemos a repasar cuál es el punto, si tenemos que resumir esta historia, cuál es el punto principal de esta historia. Ya, ¿qué hace Dios en esta historia? Adelante, Marco. Sí, en esta historia, nuestro gran Dios da a conocer su voluntad a través de entregar la ley a su pueblo. Ese Excelente. es el punto principal de la historia. Entonces, Dios le da a su pueblo Israel su ley como su voluntad para que nosotros podamos seguir la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, conjuntamente con eso, que eso es lo que está haciendo, y viendo el problema anterior que vimos, que es un problema real que todavía o sea, que existe todavía, ¿quién aún en este tiempo, o sea, quién de nosotros puede seguir la ley del Señor completamente? ¿Quién puede cumplir su palabra? Por eso cuando Jesús vino, y la gente estaba pensando que podía cumplir con la palabra de Dios, Jesús le dijo, mira, ustedes están mal. O sea, tú crees que tú no eres un adúltero, pero lo eres. Yo, ¿cómo? Yo nunca he estado con nadie más. Sí, pero cuando piensas, ya eres adúltero. Tú crees que no eres asesino, pero sí lo eres. ¿Cómo? Y así va, uno por uno. El Señor nos muestra a nosotros esa incapacidad. Entonces, lo que está mostrando también con esto, además de su voluntad, es la necesidad que tenemos nosotros de un Salvador. Y si esto nos dice, ups, necesito a alguien que me salve porque esta voluntad de Dios, yo solito no puedo. Sí, Alejandro. Eh, para agregar, Luis, me permitís también en el Evangelio de Juan, cuando dice en uno de los capítulos, cuando viene la multitud atrás y él les dice, ustedes no me siguen, me siguen la comida. Y ahí él les dice, Claro. no trabajé por la comida, todas esas cosas. Pues Bien. es algo que está en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, claro, las palabras a veces a algunos los rechazaban porque son palabras fuertes, ¿no? Bien. Entonces, pero otros entraban en conciencia, entraban en razón. Claro, Era eso. claro. Y así es, Alejandro. Cada vez que Dios nos habla fuerte,
no es para que nosotros nos alejemos de Él, sino para que nos arrepintamos. Por eso es que nosotros no debemos bajarle el efecto y la fuerza a la ley. La ley hay que predicarla con toda su dureza. ¿Por qué? Porque esta es la que pega en el corazón del cristiano y se da cuenta de la necesidad de venir a Cristo de rodillas para pedir perdón. En el momento en que nosotros empezamos que la iglesia lo está haciendo hoy en día, que ya no hay pecado, todo se vale, realmente estamos dejando a la gente en su pecado. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Cristo quiere que la gente entienda y se vea en ese espejo ¿para qué? Para poder venir arrepentido y recibir el perdón, eso es todo. O sea, no hay nada diferente a eso. Entonces, aquí vemos un montón de pecados. Nuevamente sabemos que los pecados del pueblo de Israel no son diferentes a los míos. La actitud de ellos no es diferente a la mía. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, solamente hay una sola persona que es diferente o sea, en ese sentido, porque no nació de carne, es Cristo. El resto, todos nosotros venimos igual, pecadores desde el principio. Entonces, ¿qué pecados confesamos nosotros que vimos aquí en esta historia, en esta parte, que también queremos confesar? Adelante, Claudia, luego Marco. Que somos imperfectos, así que sin la ayuda del Señor, imposible para nosotros. Excelente, muy bien. Nuestra imperfección, nuestro pecado, ya. Marco, Sí, efectivamente, am, el pecado que yo puedo confesar tomándolo de esta historia y imputándomelo a mí mismo es que no puedo dar un cumplimiento como Dios me lo exige a su ley. No puedo, no así soy es, capaz, Marco, no está así en mí, es. no tengo la capacidad. Está bien, Marco, es cierto, Marco, y eso es una angustia tanto tuya como de todos nosotros. Pero gracias a Dios tenemos la palabra, Marco, para eso. Él dice, ¿te acuerdas lo que nos dice nosotros, Marco? Nos dice, el Espíritu quiere. Ese eres tú, Marco. Ese es el Espíritu, ese eres tú, ese es cada uno de nosotros que queremos, porque queremos, en serio, sí queremos. El Espíritu quiere y ese querer viene de Dios, del hombre renovado. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Pero la carne es débil. La carne siempre nos echa la partida para atrás y estamos peleando. Pero cada día en nuestra vida de santificación vamos adelante. Gracias a Dios, Marco. Gracias a Dios. No depende de ti y de mí. Depende de aquel que tomó nuestro lugar y lo hizo perfectamente. Así que, bueno, nuevamente es una bendición. Pero n- sí me duele no cumplir perfectamente. A pesar de que sé que no puedo, me sigue doliendo y es una buena actitud que nunca me acostumbre al pecado. Cuando yo me acostumbro al pecado, convierto el pecado en mi mascota y la tengo aquí al ladito y la acaricio y juego con ella. Eso no es lo que Dios quiere. Tenemos que ser drásticos con el pecado y nos debe doler. Mm, Nancy, adelante, Nancy. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Y bendiciones. Igualmente, Nancy. Y gracias. Y a veces, pastor, nosotros dudamos de Dios, no esperamos, como Moisés, por ejemplo, esperaba de Dios, confiaba en Él que Él va a obrar. Amén. eh, una y otra vez. Esto no es nada, esto no es ajeno a nadie. Ustedes vieron a Moisés subir, ustedes vieron a Aarón subir hacia la montaña, y van a ver a los dos también pecando. Van a ver a los dos como seres humanos también mal. Van a ver a Aarón en poco tiempo haciendo un becerro de oro para el pueblo. Mm, no pensemos que, wow, ¿cómo pudieron? No. Así somos nosotros, así somos los seres humanos. Gracias a Dios, Dios cuando nos muestra su compasión es increíble en todo esto. Tenemos muchísimas cosas en las cuales nosotros nos podemos arrepentir. O sea, no, vemos nuestra incapacidad, nos duele que no podemos cumplir con la ley de Dios. La ley nos sirve como un espejo para vernos como lo que somos, pecadores con la necesidad de un Salvador. Pero eso es ley, tranquilo que ahorita viene la mejor parte, y que realmente igual, ah, por nosotros mismos, no estamos dignos para estar en la presencia del Señor. Hay un salmo que dice, Señor, si tú tomaras en cuenta el pecado del ser humano, ¿quién podría estar en tu presencia? Respuesta, nadie, a menos que sea Cristo. El único es Cristo. Pero con Cristo eso cambia completamente. Ya después de eso ya es otra cosa. Y esta es la segunda parte que vemos aquí. Ahora entremos en la cura
en el Evangelio, ¿dónde vemos, en qué versos y qué palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? A ver, ayúdenme. ¿Dónde? Hay mucho. Esta es la mejor parte. Alégrense, vamos a degustar el amor de Dios, así como independientemente de que el pueblo de Israel era rebelde como nosotros que somos rebeldes y tenemos esta naturaleza, el Señor nos sigue mostrando su amor y bueno, nos da lo que necesitamos. A ver, ¿dónde lo ven? Yo lo encuentro en la alegoría de los tomaré sobre alas de águila, porque la Sí, protección del Señor abarca todo. excelente, muy bien. Pero ahora, David, cada Y país, después me duele porque cuando después vamos a Mateo 23:37, donde el Señor llora por Jerusalén, dice que Jerusalén, que matarás a los profetas, que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? y no ¿Cómo? quisiste. Qué bárbaro, me mata eso, te Claro, parte el corazón, ¿no? Y el Señor claro, llora porque no puede juntar a su pueblo, que por claro, inferioridad, por falta de obediencia, y de cosas más. claro. Sí, es triste. Y vemos el corazón del Señor que, como él dice, él no toma placer en la destrucción del impío. Claro. ¿Cómo va a tomar placer si él murió por cada uno de ellos? Entonces eso es Ahí bien yo veo triste. manifiesto el amor de Dios, tanto en esa Ujú. alegoría de protección, como en las Claro, alas de sí, águila, como en la gallina que protege a su pollito. sí, sí, muy bien. Excelente. Cuando él hace alusión, en este caso lo que está diciendo David, a esa parte, y sí, somos el pueblo escogido de Dios. Muy bien, excelente. Luz Mary, amiga Luz Mary, tiene que activar el micrófono. Veo su manito levantada, lo cual me alegra muchísimo, pero hay un botoncito. Ahora sí, listo, Luz Mary. Sí, buenas noches. Sí, mira, yo miro en la parte en la que dice, ahora bien, si escuchares mi voz y observares mi pacto, serías para mí entre todos los pueblos la porción escogida, ya que es mía toda la tierra. Imagínense, yo creo que esa es la mejor promesa que hay, la que todos deberíamos tener en cuenta. Así es. Y lo bueno, Lumeri, es que vamos a ver que a pesar de que el pueblo no pudo cumplir, ni nosotros podemos cumplir nuestra parte del pacto, Dios sí la cumple, y la cumple por nosotros. Así que qué bendición. Tengo a Alejandro y luego a Lina. Alejandro, Sí, en el versículo 6 del capítulo 19, dice, y vosotros me cedéis un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas claro. son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿no? Excelente, muy Este, bien. la pertenencia, Sí, ¿no? muy bien, Claramente, Alejandro. Sí, sí, y esas mismas palabras, Alejandro, fíjate que eso las va a repetir después, nuevamente el Nuevo Testamento, en Pedro. En el primera de Pedro, donde Dios nos dice a nosotros, y es lo que hablamos nosotros de la, la labor de todos los creyentes, todos en exclusividad tenemos la potestad, el privilegio y también el deber de proclamar a Dios. Somos una nación de sacerdotes, eso se llama el sacerdocio universal, nación elegida, santa. Nadie, ninguno de ustedes ah, es un error. O sea, muchísimas veces hay tanta depresión. Hay tanto suicidio porque la gente no está contento consigo mismo porque que dependen de que el mundo los quiera o no los quiera. Olvídense de eso. Tenemos que olvidarnos de todo eso. Tenemos que vernos como Dios nos ve, elegidos, escogidos a mano. O sea, el amor que Dios tiene para nosotros es incomprensible. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos ame así? Y nos ama así. Y si queremos ver nuestro valor, no se lo pidamos al mundo, no lo busquemos en el Facebook con los likes que tengamos. Preguntémosle al Señor qué tan valiosos somos para Él, que fue capaz de sacrificarse por ti y por mí. O sea, eso es impresionante. Entonces, ah, el amor de Dios no tiene, no tiene medida para nosotros y nos ha hecho lo que somos, independientemente de nuestra vida, aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, el Señor nunca nos va a abandonar. Y ahí encontramos nosotros nuestro verdadero valor y encontramos nuestra identidad. Muy bien. Alina, Leyendo un poquito más en Éxodo 22, ahí dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. Ahí muestra el amor hermosísimo. infinito que nos tiene. Y ese sigue siendo nuestro Dios. Y nos sacó de la esclavitud, no necesariamente de Egipto, pero de la peor esclavitud de todas.
que es la que sabemos que nos tenía verde esa esclavitud. Vamos a pelear con el pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Tengo a Alejandro y a Nancy. Yo dejé la mano levantada de vuelta, disculpa. No te preocupes. A Nancy, adelante. Verá, yo, pastor, quería leer un versículo Por que favor, Nancy, adelante. Romanos 8:35, como el amor de Dios hacia nosotros, dice, Ujú. ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o ligeros espada? Por eso es que ese versículo a mí me emociona mucho. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ah, Nadie. nadie. Pero nosotros somos de Él, por eso tenemos que confiar en Él día y noche. Amén. Amén. Gracias, Nancy. Precioso. Es espectacular ser parte de esta familia, y a un altísimo precio. Muy bien. Vemos mucho manifestación de Dios para el pueblo y que sigue siendo para nosotros y para las personas que ustedes se van a encontrar, a las cuales les van a mostrar esta bendición. Ahora, bueno, reflexionando en las cosas, tanto que queremos pedirle a Dios, ahora que hemos reflexionado en nuestros propios pecados que confesamos, en ahorita nos movemos hacia adelante en nuestra vida de santificación, crecer. ¿Qué le pediríamos a Dios en particular que tiene que ver con estas lecturas que estamos viendo hoy? A ver, ¿qué será? ¿Qué le pedimos a Dios? Nancy, adelante. Y mira, pastor, yo pediría a Dios siempre, como su hija, entendimiento de su palabra, mucha fe en Él, confianza y sabiduría y caminar con la obediencia. Amén. Señor, te quiero obedecer. Padre, veo que es tu ley, ayúdame. Excelente oración, Nancy. Excelente oración. Lina y David. Sí, yo añado lo que dice la hermana, es poder ver en la ley de Dios mis pecados, poderlos confesar y obviamente al recibir el perdón, pero al confesar mis pecados, hacerlo consciente y de corazón, no vivir en el pecado y pedir perdón y mañana volver a caer. Es realmente ver la ley de Dios como tal y respetarla y Amén. arrepentirnos, pedir perdón. Amén, Lina. Sí, muy bien. Tenemos que tomar conciencia de la seriedad y las consecuencias de lo que es eso de ser de la ley de Dios, no tomarla tampoco a la ligera. Muy bueno. David, Yo le pediría fortaleza. ok. Bien. Fortaleza para que, si bien el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, después nos mandó a ser luz y sal. Claro, Entonces yo creo que esa fortaleza, esa edificación interna, hoy que vivimos en la gracia a través de Jesucristo, creo que es fundamental. Porque si bien la ley del antiguo pacto era clave para el desarrollo del pueblo de Israel, nosotros que estamos a través de la gracia de Cristo en el mundo, hoy, escogidos antes de la creación del mundo, entonces yo creo que es fundamental mantenerse con la fortaleza necesaria para seguir siendo luz claro, y que la luz se vea desde arriba y no claro. bajarla y esconderla. Correcto. Excelente, David. Muy bien. Y ahorita que entramos, ya después de esta pregunta, entramos entonces en lo que es los 10 mandamientos para nosotros hoy. ¿Cuáles son la función principal de los 10 mandamientos? Tengo a Claudia y prevenido mi hermano Marco. Claudia. Sí, a mí me gustaría pedirle a Dios poder poner en práctica el amor del Señor con todos los prójimos, con todo el mundo. Y eso se transforme en un testimonio de quiénes somos, ¿no? Una luz en el mundo. Sí, gracias. Muy bien, Claudia, porque en su ley Dios nos muestra cómo también amar a nuestro prójimo, amarlo a Él y a nuestro prójimo. Recordemos que los 10 mandamientos, cuando los resumen, se resumen en amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el cumplimiento de la ley es el amor. Y están allí. Y ahorita voy a hablar de lo que es la expresión en negativa y la expresión en positiva. No es que negativa no significa que sea malo, sino que es no y en sí. Y los mandamientos tienen esas dos expresiones. Tengo a Marcos y después a Eunice. Dice Marco.
Sí, yo pido al Señor que me ayude a ver la viga que tengo en mi propio ojo, sí, a no olvidar que si no fuera por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Salvador Sí. y queremos vivir que sea Él también nuestro Señor para que podamos llegar hasta el final y también compartir con otros las buenas nuevas de una manera amorosa, en agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Marco. Muy bien. Eso es nuevamente un corazón que refleja humildad. O sea, que nosotros no vemos a nadie por encima del hombro. Siempre, y es importante porque hay mucha gente que tiene la tendencia a ser legalista. Y eso es legalismo. Apuntamos otros a Dios y a Cristo de mendigo a mendigo, de pecador a pecador. Todos los profetas, cuando inclusive Dios los enviaba a predicar la ley, ellos se metían dentro de la parte del grupo. Hemos pecado, hemos desobedecido. Así que eso es una tremenda actitud para nunca ver a nadie por encima del hombro. Eunice, Buenas noches, hermanos. bienvenida. Yo pedí al Señor que discernimiento de palabra, entendimiento, y que para ser testiga de la palabra. Amén, amén, Eunice. Una de las cosas que también tenemos que pedirle a Dios es, o sea, que nos ayude siempre a reconocer que cuando Él nos da su ley es para nuestro bien. Cuando nosotros lo vemos esa parte, ya que ya eso es lo único el único que puede ver eso es el hombre nuevo, entonces ya empezamos a seguir su palabra más por deseo que por temor o por cualquier otra obligación. Nancy, Y mira, pastor, yo les quería leer un versículo. sí, Yo Nancy. le pediría a Dios que mantener mi testimonio delante de Dios, porque eso es lo más importante en el camino al Señor. Y yo les quiero leer un versículo, dice, Salmo 119, versículo 24, dice, tus testimonios son mi delicia y mi consejero, dice. Tan Gracias. importante es nuestro testimonio en el camino del Señor. Sí. Amén. Y sobre todo, es decir, el Señor se deleita con nuestro testimonio de fe. O sea, porque a veces vamos a caer, ahorita lo vamos a ver la función de la ley. Él se deleita con nuestro testimonio cuando confiamos, porque muchísimas veces el espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces veamos y entremos de una vez en eso. ¿Cuál es el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas? ¿Ok? El Señor le da a su pueblo de Israel, le da tres tipos de ley: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. ¿Qué es la ley civil? La ley civil, el pueblo de Israel no tenía ningún gobernante sino Dios. Dios le daba todas las normas para poder tener una vida civilizada, una vida próspera. Acuérdense. Entonces, la ley civil regulaba todo lo que eran los estatutos civiles. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que si alguna persona cometía un crimen, la ley civil determinaba qué tipo de castigo recibía esa persona o no. Eso es normalmente una de las cosas que hace el gobierno. El gobierno le impone penas según lo que ellos determinen en su código penal. También podían decir cosas como cuánto tiempo, cuánto interés podía cobrar una persona en un negocio determinado. También forma parte de la ley civil. Luego está la ley ceremonial. En la ley ceremonial es todo lo que Dios les dijo a su pueblo sobre regulaciones de cómo adorar al Señor. Qué tipo de animales eran permitidos, qué no, qué tipo de animales se podían comer, qué no, quiénes podían hacer los sacrificios, de cuándo se celebraban las fiestas. Todo eso era la ley ceremonial. Dios tenía todo eso bien. El sistema de ofrendas también todo lo tenía allí metido en la ley ceremonial. Y finalmente nos da la ley moral. La ley moral es la voluntad de Dios para todo el tiempo, para todos los pueblos, tanto antes como después. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente qué aplica y qué no aplica? Nosotros dijimos, hemos visto que la ley civil ya no aplica a nosotros. Pero ¿por qué? Porque simplemente alguien dice que ya no aplica, porque a mí me da la gana. ¿Cómo estoy siendo, cómo sé yo que estoy dejando de cumplir una ley que de Dios que es importante? Y la respuesta es la misma Biblia. La misma Biblia nos dice qué cosas aplican y qué no. Para eso, nuevamente podemos ver lo que Dios dice en su palabra. Uno, ah, nos muestra a nosotros
que no hay salvación, o sea, que nosotros somos incapaces de cumplir la ley perfectamente. Eso es lo que nos dice, lo que nos muestran los 10 mandamientos. Cuando ustedes ven los 10 mandamientos y se ponen uno por uno a ver cuál podemos cumplir, la conclusión es ninguno, ninguno, no hay uno. Si pudiéramos cumplir el primero, cumplimos todos los demás. Pero el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Desde el principio hasta punta a punta no los podemos cumplir. Entonces es lo primero que tenemos que ver. Y eso nos muestra el problema y nos debería causar pavor, porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la principal y ahorita vamos a ver entonces cómo se muestra eso como la función principal de la ley. Eso es para mostrarnos a nosotros que no hay salvación fuera de Jesucristo, que necesitamos un Salvador. Estamos en serios problemas, porque por más que queramos cumplir la ley, no lo vamos a poder hacer. Y Dios es serio, diciendo que seamos perfectos como Él es perfecto. Para esto también, por supuesto, cuando vemos que no lo podemos hacer, vemos que en sí tomó nuestro lugar y vemos que Jesús toma nuestro lugar y hace la paciencia, la obediencia activa en nuestro lugar y cumple la ley perfectamente por nosotros. De esta forma vemos que Jesús nos rescata de la esclavitud y Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, esto es lo que nos muestra a nosotros, es importante que nosotros lo veamos en la ley de Dios. Eso va a ser lo que nosotros vemos como ley como espejo y después con el nuevo hombre nos va a mostrar la solución en Cristo y el deseo de poner nuestra confianza en Cristo y de seguir a Cristo. Vemos la ley, en la parte de la ley ceremonial, ah, los, ah, ya la ley ceremonial no aplica a nosotros. ¿Cuál es la ley ceremonial? Los sábados, las leyes dietéticas, los sacrificios, los lugares de oración. Y quiero que alguien me ayude a leer aquí. Creo que David, ayúdame a leer esta parte en Colosenses 2, 16, 17, para que veamos qué está diciendo Lo Dios. que está acá como en la filmina. Sí, en la filmina, por favor. Igual, si lo tienes en tu Biblia también, pero aquí está en... No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Que algunas cosas que Él mandó, no es mentira que Dios mandó a comer ciertas comidas y prohibió otras comidas, que Dios mandó a que hiciéramos unos festivales, que Dios mandó ciertas cosas, eso no es nada, eso no es mentira, eso está allí. Pero Él dice que ya eso se cumplió, eso era sombra de lo que debe venir, la realidad está en Cristo. Entonces, hay muchas cosas que ya no se cumplen, como la parte de la ley ceremonial. ¿Qué sentido tiene para nosotros? Bueno, aquí lo tengo más adelante para que lo vean. Pero esto le escribe Pablo a los colosenses. Sí, y Sí, Jesús sí, sí. también, y mira lo que dice Jesús aquí. Necesito otro voluntario para que lea esta parte que dice Mateo, que dice lo mismo que Pablo. Es la misma porque al final del día es el mismo Yo Espíritu Santo. leo, Sí, por favor, leo, adelante. Jesús dijo, tampoco ustedes pueden entender esto. ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no es en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Perfecto. Entonces, vieron, Jesús mismo está diciendo, mira, ya nosotros podemos comer lo que nosotros querramos. Lo que ustedes quieran está bien porque eso no es lo que los contamina. Preocúpense ahora de más bien lo que entra en sus corazones, que eso sí los contamina, y lo que sale de sus corazones también los contamina. Así que Jesús nos está diciendo, mira, lo que ya yo he puesto, y estos son algunos versículos de los tantos donde Dios nos dice eso. Hebreos. Hebreos 7:27, otro voluntario o voluntaria. Voluntario, voluntaria para esta parte. Víctor, gracias. El micrófono, Víctor. Ahora sí, listo. Hebreos 7:27. No es como los otros sumos sacerdotes, que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, tenemos que seguir haciendo sacrificios. No.
Ya Jesús, todos esos sacrificios eran para apuntar a Cristo, ya se hicieron todos los sacrificios, ya Cristo se sacrificó y con el sacrificio de Cristo Dios perdona todos los pecados del mundo. De toda la antigüedad, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de nosotros, los que hemos cometido hasta el día de hoy, los que vamos a cometer mañana, los que van a cometer las generaciones después. Un sacrificio efectivo de una vez y para siempre. Por eso es nuevamente la ley ceremonial ya no aplica a nosotros. Ojo que no estoy diciendo que nosotros no podemos mantener cosas que vimos anteriormente, pero realmente si tenemos la libertad y tenemos la nueva ley, ¿para qué? A mí me gusta mucho, yo fui a una celebración un día del Passover, que es la Pascua judía, donde habían hierbas amargas, había pan sin levadura, había corderos para celebrar lo que Dios hizo en su liberación de Egipto. Pero sí, está bien, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero al final del día, si ya yo tengo a Jesucristo, ¿por qué mejor no voy al Jueves Santos y celebro la Santa Comunión donde Dios dice, yo soy el cumplimiento de esto, toma y come, este es mi cuerpo entregado por ti, toma y bebe. Y celebro más bien lo que Jesús hizo por nosotros porque ya tengo una figura muchísimo más clara, en vez de celebrar la sombra. Pero hay algunas cosas, hay leyes civiles que Dios impuso que tienen mucho sentido y que de hecho se siguen utilizando hoy en día. La pena de muerte, es una de las cosas del Código Penal que Dios puso que se siguen utilizando. El pueblo tiene el derecho, de utilizarla también. No estoy diciendo que la tengan que hacer, pero si lo usan, están en su libertad de hacerlo y muchas de estas cosas se mantienen. Pero no estamos obligados, por eso precisamente, a cumplirlo porque vivimos en otro sitio. Aquí tengo otro de esos ejemplos de cómo las cosas han cambiado. ¿Quién quiere ayudarme? Juan 4. Yo, ay, yo, yo, Adelante. yo. ¿En qué? Juan 4. Juan 4, sí. Ay, ay, permite, búscamelo. Ahí lo tienes en la pantalla, no sé si lo puedas ver bien. Perdón. Le ayudo. Sí, por favor. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero viene la hora, ya que ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Entonces Dios nos está dando la libertad de adorarlo en cualquier sitio y en cualquier momento. El tiempo ya está aquí. No tenemos que adorar al Señor el sábado, lo podemos adorar el lunes, martes, miércoles. Por eso en muchos sitios se adora al Señor el domingo, pero la idea es que lo adoremos de forma permanente en cualquier día. Tenemos esa libertad, forma parte de lo que llamamos la libertad cristiana. Entonces, esta ley de Dios es para todos. Ya va, échame un poquito atrás. Dios desea que sus hijos lo obedezcan. En la ley moral es la que Dios quiere que todo el pueblo de Dios y todos sus hijos sigan su voluntad y vivan acorde a la voluntad de Dios. Y esto es parte del amor de Dios, ya no es para que nosotros tengamos temor, sino que como un Dios amoroso, Dios nos educa para que tengamos una vida placentera, próspera y una buena vida. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, los beneficiados somos nosotros completamente, no más nadie. David. Si no recuerdo mal, esto viene ya cuando estaban cautivos en Babilonia, porque los fariseos no eran de todo malos, sino que mantenían la ley porque no podían adorar en el templo, y sin embargo ahí aprenden a adorar fuera del templo. Entonces, posteriormente, cuando son mandados por los edictos a reconstruir el templo y todo lo demás se desarrolla, después viene la venida del Señor, el Señor les critica que no es que eran malos maestros de la ley, sino que no se encargaban de lo que pasaba realmente en el corazón, y es lo que le importaba a Dios. Es muy bueno pensar realmente que no eran diferentes a nosotros, no eran, o sea, No, no, ellos no eran, wow, el Hitler no, muchas veces, pero ciertamente el problema está en que cuando se
sigue a los propios pensamientos del ser humano en vez de los pensamientos de Dios. Y inclusive cuando no hay arrepentimiento, porque miremos a Pablo. Pablo fue uno de ellos. Pablo o sea, perseguía a los cristianos. Pero cuando Y Dios lo presente la muerte enfrenta, de Santiago, inclusive. no solamente la presencia, la prueba y ayuda. Darles parte de eso. Claro. Entonces, pero vemos que Pablo luego llega al arrepentimiento a través de la palabra. Entonces, Dios nos da esa oportunidad también a todos. Pero definitivamente es un buen ejercicio no pensar que ellos eran los súper malos, y el resto del pueblo era diferente. No, o sea, a todos nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Por eso le pedimos a Dios que, bueno, que nos ayude a mantener un corazón diferente, que Él ablande nuestro corazón. La única razón por la cual ustedes creen es porque Dios lo quiso así, no porque nosotros. Ustedes no escogieron a Dios. Yo los escogí a ustedes. Cada uno de ustedes ha sido escogido desde el principio, no por nada que hemos hecho nosotros. Entonces, cuando vemos estos casos, como los fariseos u otros, que endurece su corazón, es un momento para nosotros decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias por darme este regalo en el cual yo me permite creer en ti. Entonces, ¿por qué también podemos decir que la ley de Dios sí se manifiesta? O sea, la ley moral se mantiene. Porque Jesús los repite toditos. Ujú. No dice o sea, no vieron que hace como dice con la comida. Tranquilo, de aquí en adelante, ¿te gusta el chicharrón? Coma chicharrón. ¿Le gusta una morcilla? Como es una morcilla. Que de paso, no significa que entonces, o sea, ahorita podemos comer lo que querramos, podemos comer cerdo, lo demás, pero hay cierta sabiduría en poder controlar la cantidad de alimentos que podemos meterlos de algún animal u otro, por supuesto el cerdo es uno de ellos. A mí me encanta un chicharrón, pero si me meto mucho chicharrón, el cuerpo, bueno, limito mi número de años de vida. Entonces vamos a ver aquí dónde cuál es ah, el uso de la ley. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús va sobre en el monte, en el Sermón del Monte, y en otros lados están los 10 mandamientos otra vez para todo el mundo. No matarás, no cometas adulterio, todos están allí y Dios quiere que nosotros lo sigamos. Entonces, ¿cuáles son los tres funciones de la ley? Dos para todo el mundo, tres para los cristianos únicamente, y voy a explicar por qué. Primer función de la ley para todo el mundo, espejo, ¿ok? Número uno, lo que están viendo allí es un espejo. ¿Por qué es un espejo? Porque la ley nos muestra a nosotros nuestra realidad de pecadores. La ley nos muestra que hemos pecado y que necesitamos a un Salvador, que estamos en un problema. Esto funciona a veces como cuando, bueno, en Romanos aparece que esto es para que todo el mundo quede convicto, de nuestra realidad del pecado. Y eso es lo que hace la ley, te muestra lo que está. En algunas veces algunas personas que necesitan ir a buscar un trabajo, el trabajo los manda a ustedes antes de poder dejar el trabajo que hagan un chequeo médico de rutina, simplemente para que estén bien para el trabajo. Y la gente porque es rutinario. Resulta que cuando se hacen el chequeo de rutina, el médico los llama aparte y les dice, mira, ven acá, que hay un problema serio. Aquí hay una radiografía tuya, mira esto que está aquí, esto es grave. Esto es gravísimo, esto que tienes aquí en esa radiografía. Una vez que la persona se da cuenta de lo que tiene, inmediatamente la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo soluciono esto? Esto es un gran problema. Entonces la ley hace eso, nos muestra nuestra condición de pecadores y nos deja listos para el Evangelio. Nos dice ahora qué es lo que voy a hacer, cómo puedo solucionar. La segunda parte que hace la ley es el freno, nos frena. La naturaleza pecaminosa no se educa, pero se le da palo, y la naturaleza pecaminosa sí obedece al temor de Dios. Si matas, si adulteras, si cometes esto, vas al infierno, vas a llevar castigo. Y entonces la naturaleza pecaminosa obedece a las amenazas de la ley. Es como nosotros, o sea, cuando nosotros vamos en la autopista a cierta velocidad en el carro, en la vía rápida, y de repente vemos allá adelante la puntica de la patrulla, inmediatamente, o sea, enseguida chequeamos a qué velocidad vamos y bajamos la velocidad por si acaso. ¿Por qué? Porque vemos la amenaza de la ley que está allí. Sabemos que eso nos puede costar carísimo si la policía se nos pega atrás. Entonces, la ley funciona de esa forma. Chequeamos y nos frena. Y el último, que es solamente para los cristianos, es que la ley se convierte en una guía a nuestros pies, una lámpara. Señor, tu ley es mi deleite. Ya yo sé que tu ley es para mi bienestar,
y por lo tanto, yo la quiero cumplir. Hermosas son tus palabras, ayúdame, Señor. Ayúdame a cumplir tu ley porque yo sé que me beneficia y de paso, ayúdame a cumplirla porque yo quiero ser obediente a ti por amor. O sea, quiero agradarte y quiero hacer lo que tú quieres. Es perfecto. Igual que los niños en general nos obedecen más, no por ley, no por temor, sino por amor. Cuando le decimos a nuestros hijos que hagan las cosas, y generalmente la obediencia ya es por amor y no por él. Entonces nosotros en nuestro, aunque Dios quiere que nosotros, o sea, ya no estamos bajo la ley, o sea, la expresión ideal de nosotros no sería que nosotros tenemos que cumplir con los 10 mandamientos. La expresión que Dios quiere de nosotros es, Señor, yo quiero seguir tus 10 mandamientos, ayúdame a seguirlos, ¿ok? David, Profe, yo después necesito que me explique algo, porque si bien acá en los 10 mandamientos, en el versículo 13 dice, no matarás, sí, eh, a Samuel lo manda a exterminar la estirpe de la serpiente, hasta todos los animales. sí, cierto, David, David, la traducción mejor, y hay una gran diferencia, todavía se cumple, es no cometerás homicidio. Y, Ah, ajá, ok, entonces, yo tengo acá la Reina Valera, tengo otras versiones también, sí, pero es muy interesante porque Dios es perfecto y no se puede contradecir. sí. Pero ¿sabes por qué? Porque la parte de cometer homicidio significa que hay una responsabilidad jurídica. O En sea, el pueblo, y ante Dios. O sea, claro. te la pongo de esta forma, David. Tú mañana, vamos a suponer, mi hermano, por ejemplo, está en el ejército de los Estados Unidos, ¿ok? Vamos a suponer que tú mañana eres parte del ejército, eres policía, estás haciendo una función para la sociedad donde la ciudad te da investidura. Tú estás protegiendo, estás haciendo un trabajo. Yo soy Mañana, policía, de hecho. bueno, de hecho, David, mañana que Dios te proteja en tu trabajo, David. En el momento, y tú lo sabes, en el momento en que tú tengas por necesidad que protegerte a ti y a los demás y tengas que hacer uso letal de la fuerza, David, tú no estás, Dios no te está viendo mal. Dios te ha dado esa potestad y te puedes sentir en paz en tu corazón. Triste por lo que ocurre, pero no estás rompiendo el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento. En este Claro. Y caso, tú después la estás. otra pregunta era, no cometerás adulterio en el versículo 14, y a David le pasa justamente todo lo contrario. Bueno, pero ahí sí le cae el 20, o sea, sí le cae la Ah, culpabilidad. Claro, adulterio es adulterio, ahí no hay nada. Pero en el caso nuevamente de la parte del no matarás es eso. Mañana, inclusive tú puedes ser la persona que está en la cárcel y que se encarga de ejecutar a los presos. Y ojalá si alguien tiene ese trabajo, ojalá y esa misma persona sea quien le hable de Cristo antes de poder pasar la cuchilla. Está haciendo un ok. trabajo por la sociedad, pero no está rompiendo el mandamiento como tal. ¿Quién rompe un mandamiento? Sí puede ser el mismo soldado, sí puede ser el mismo policía cuando lo hace de forma injustificada. Está asesinando a una persona. Entonces, no asesinarás o no cometerás homicidio en el sentido de con una responsabilidad jurídica que le cae. Lo Gracias. otro sí, los demás sí son igualitos, no hay forma de adulterio es adulterio. Cada vez que en todos tenemos que arrepentirnos. Entonces, el tema, ese es el papel de nuestros 10 mandamientos de nuestras vidas, mostrarnos la necesidad de Jesucristo, frenar nuestra naturaleza pecaminosa y finalmente, ya con Cristo en nuestro corazón, que la palabra de Dios se convierte en nuestra guía, en nuestro deleite. Y eso es lo que dice el Salmo 27. Señor, tú eres nuestra luz y nuestra salvación, y con los 10 mandamientos y con la ley moral, Dios nos da a nosotros su luz. Nos dice cómo nosotros vivimos una vida agradable ante los ojos de Dios. Así que es una súper bendición poder contar con la ley de Dios. Si llegamos al final, si alguien tiene alguna pregunta adicional, este es el momento. Si no, entonces pasamos aquí a la tarea, la coloco. Ya la coloqué, de hecho, me adelanté. Para que vean el video de la lección número 4, busquen allí y está también la pregunta que estamos haciendo para captar. Y finalmente, entonces, reciban cada uno de ustedes con corazones creyentes la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los cuide. Vamos a parar la grabación aquí.